Vamos a la exposición de la palabra del Señor, ¿les parece? Ya nuestro hermano Alexis nos introducía un poco al principio. Efectivamente, hoy día, en el mes de noviembre, comenzamos el estudio del libro de Amós, el profeta Amós. No vamos a estudiar todos los capítulos, algunos capítulos de ellos. Hoy día comenzamos con el capítulo 3 de Amós. Y hay el título de la serie de estos mensajes, como decía, es un desafío, es una advertencia, no solo al pueblo de Israel, sino para nosotros, para la iglesia de hoy. Así es que dispongámonos con un corazón sincero a recibir la palabra del Señor, porque esto a todos nos llega, y cuando el Señor habla, nos habla directamente a todos. El Señor no se va, como dice por ahí, con medias tintas. El Señor va y dice las cosas claramente, y hay de los que están cómodos. Es una advertencia, hay de los que están confiados, hay de los que creen que es suficiente ciertas circunstancias. Y partimos con el mensaje de hoy, que lleva por título: donde hay privilegio, debe haber responsabilidad. Y esto es un desafío tremendo para todos nosotros. Así que les voy a pedir, por favor, que se coloquen en pie. Voy a dar lectura solamente a los 2 primeros versículos. Vamos a estudiar todos los versículos, gran mayoría de los versículos de este capítulo, pero solo quiero, para comenzar, leer los 2 primeros versículos de este capítulo. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto visitaré contra vosotros todas vuestras maldades. Oramos. Señor, aquí estamos, tu pueblo, reunidos para oír tu palabra. Señor, que ella hable a nuestros corazones. Permite, Señor, que nuestras conciencias estén dispuestas a oír, a recibir, a aceptar, porque no es palabra de hombre, es tu palabra, Señor, hablando a nuestros corazones. Y ayúdanos para ser dóciles y recibir lo que tú has preparado para cada uno de los que aquí estamos presentes. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. A menudo pensamos que en lo que es ser privilegiado, o pensamos que el privilegio siempre es algo positivo, lo pensamos como un regalo, ¿cierto? Cuando obtengo ciertos privilegios, es como que obtengo un regalo a lo mejor. Coloquialmente hablando, un privilegio podría entenderse como una situación o un beneficio que los demás no tienen, ¿cierto? Y que nos coloca en una posición de ventaja por los demás. Porque también podríamos decir que el privilegio podríamos mirarlo de esa manera, ¿cierto? Normalmente lo primero que pensamos es la manera de cómo sacarle buen provecho, buen partido a un privilegio que tenemos, ¿cierto? Tengo este privilegio que los demás no tienen, ¿cómo yo puedo sacarle mejor partido a esto? Pero muy pocas veces pensamos en que ese privilegio implica responsabilidad o genera obligaciones. ¿Hemos considerado, queridos hermanos, la carga que conlleva tener algunos privilegios? ¿Hemos pensado en lo tremendo que significa tener privilegios? Es decir, tener ciertas cosas que a lo mejor los demás no tienen y que tal vez el Señor me ha entregado.
Por eso decía y partía diciendo esto, que muchas veces pensamos en lo que es tener privilegios como un regalo, con algo que yo tengo y que me beneficia por sobre los demás. Pero por lo general no acostumbramos mucho a reflexionar respecto a la tremenda responsabilidad y la carga que implica tener ciertos privilegios. En el contexto histórico de lo que nosotros, yo leí solamente los 2 primeros versículos, pero nuestro hermano Alexis nos invitó a leer los 15 versículos de este capítulo. Y el libro de Amós, no quiero ocupar mucho tiempo en un contexto histórico muy amplio, pero podríamos decir que el profeta Amós desarrolla su ministerio profético en medio de lo que es el reino del norte. Él fue llamado a predicar al reino del norte, a Israel, ¿cierto? En un tiempo donde Israel estaba pasando por un periodo de prosperidad. ¿Ah? Un periodo próspero donde parece que todas las cosas a Israel le estaba yendo bastante bien. Y el Señor llama a Amós a predicar y a hablar directamente al reino del norte, que se llama Israel y que tenía como capital Samaria. Y llama al pueblo a reconvenirse, ¿verdad? A tomar conciencia porque se viene un juicio. Y la gente, ¿qué juicio? Si estamos bien, ¿de qué juicio habla? ¿Ah? ¿De qué juicio está hablando este hombre si estamos bien? Entonces, todo parecía ir bien. Sin embargo, detrás de la riqueza, y este profeta nos deja ver que detrás de la riqueza que tenía Israel, habían injusticias. Había injusticia social, había opresión a los pobres, había una religión vacía, y además la gente se sentía segura y privilegiada, y aquí está el tema, se sentía privilegiada por ser el pueblo de Dios. Y esto lo lleva a cuestionarse, a hacerse esta pregunta, es decir, el corazón, el israelita se empieza a hacer esta pregunta, o sea, ¿cómo Dios puede enviarnos juicio? ¿Cómo Dios nos va a enviar juicio? ¿Acaso nosotros no somos el pueblo escogido de Dios? ¿Cómo Dios va a hacer eso con nosotros si hemos sido escogidos por Dios, somos su pueblo? Hermanos, la respuesta de Dios no se deja esperar porque a través de Amós la respuesta de Dios fue muy clara para Israel. El privilegio de ser su pueblo exige una mayor responsabilidad. Y eso hoy día la iglesia también debe tenerlo en cuenta. El privilegio de ser el pueblo de Dios exige una mayor responsabilidad. Y además, la falla en esa responsabilidad, fallar en esa responsabilidad, trae juicio. Dios fue así de claro con Israel. Es así de claro en su palabra. Y entonces es así como nosotros, y entendiendo, esta es a manera de introducción para que comprendamos lo que quiere decir aquí el capítulo 3 de Amós. Los primeros 2 versículos: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, visitaré, es decir, castigaré contra vosotros todas vuestras maldades. Hermanos, Dios aquí les recuerda el fundamento de esta relación que había entre Israel y Dios el Padre. ¿Ah? A vosotros solamente he conocido. A ustedes, a nadie más. Conocido aquí no significa simplemente saber algo acerca de ellos. Significa elegir, amar, entrar en un pacto, en una relación íntima con ellos, como lo que se da en una familia, ¿cierto? Como lo que se da en un matrimonio. No era una cosa, a ustedes nomás los conozco, los identifico. No, a vosotros he conocido. Ustedes son algo especial. Yo los elegí a ustedes, no a cualquiera. Fueron ustedes los que fueron considerados. Por lo tanto, mi relación con ustedes es totalmente especial. Es diferente a todo lo demás.
Es lo que le estaba diciendo Dios aquí. El gran privilegio, por lo tanto, le estaba diciendo que este gran privilegio que ellos tenían, que Israel tenía, no era ni por sus fuerzas, ni por su riqueza, ni por sus méritos, sino la elección de Dios que Él había hecho de ellos, cómo los había rescatado, la gracia esa inmerecida de Dios. Porque ¿dónde estaba el pueblo de Israel? ¿Dónde estaban? ¿Se acuerdan cuando de la zarza ardiendo y le aparece ahí a Moisés? ¿Qué es lo que dice Dios? He escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Y qué la estaban pasando bien? La estaban pasando mal. Estaban en la esclavitud, ¿cierto? Fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Los sacó de allí. ¿Para qué? Dice Éxodo 19:6, para que ellos ahora sean un reino de sacerdotes y de gente santa. Yo a ustedes los conocí, yo a ustedes los traje, los saqué, los liberé de la opresión en que estaban, para hacerlos ahora un pueblo de gente santa, un pueblo de sacerdotes, gente diferente, gente que pueda experimentar mi amor, mi bondad, y que yo esté en medio de ustedes. Es lo que Dios, ¿verdad?, había hecho con el pueblo. Por lo tanto, hermanos, la consecuencia natural del privilegio no es inmunidad. Y eso tenemos que entenderlo los cristianos. El ser privilegiado de parte de Dios no nos hace inmunes, sino responsables. No significa inmunidad, significa responsabilidad. Por tanto, la frase que dice allí, por tanto visitaré contra vosotros, es decir, ese visitaré contra vosotros, en el fondo le está diciendo, por eso los voy a castigar. Y por eso es que hacía esta introducción, para que entendamos un poco por qué el Señor dice esto, que suena extraño. Porque esto conecta directamente el privilegio con el juicio. Permítanme algunas analogías para ir entendiendo esto. Nuestros hijos, ciudadanos comunes de una nación, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con los hijos de la realeza? Que están en la mira de todos. ¿Exige qué cosa? Exige mayores responsabilidades, ¿verdad? Yo la otra vez leía, por ejemplo, acerca de la princesa de España, ¿cierto? Tiene que cumplir ciertos requisitos, entró a la Armada, ¿verdad? Anduvo por aquí por Chile andando en un barco, ¿cierto? En un buque escuela. Luego después creo que tiene que irse a la Fuerza Aérea, no sé a qué otra rama. O sea, tiene un sinnúmero de obligaciones, de responsabilidades que nuestros hijos no tienen. Si nuestros hijos quieren estudiar, estudian. Si quieren, pueden, ¿verdad? Pero a mayores privilegios, mayores responsabilidades. Por ejemplo, un oficial de la policía en nuestro país tiene más responsabilidades cívicas que un civil. Tiene responsabilidades, ¿verdad? Tiene ciertos privilegios, pero también tiene ciertas responsabilidades y más responsabilidades y cívicas. Usted jamás va a ver a un carabinero sentado en el metro no dándole el asiento a nadie, ¿cierto? La responsabilidad de la atención, de la preocupación, ¿cierto? Usted se acerca a alguien y le pregunta, oiga, tengo una consulta, y pasa a la gente y no lo... Pero si usted se acerca a un carabinero a preguntarle algo, él siempre va a tener que estar atento para responder. Y aunque no sepa, va a tratar de buscar la manera de responder. Hay ciertas responsabilidades que están sobre una persona que tiene esa investidura. A ciertos privilegios, también mayores responsabilidades. Hermanos, ¿y qué de nosotros los cristianos? ¿Qué de nosotros los hijos de Dios? Nuestro alto llamado también exige un alto estándar. El llamado a ser hijos de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron, les dio potestad, les dio poder, ¿cierto? De ser hechos hijos de Dios. Miren la bendición que tenemos, el alto privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios. No a cualquiera se le llama hijo de Dios,
Se le llama hijo de Dios a aquel que ha puesto su fe en Cristo, aquel que ha sido salvo y redimido por la preciosa sangre de Cristo. No a cualquiera. Pero también esa persona, el cristiano, tiene una alta responsabilidad y tiene un llamado también, exige un alto estándar en su moralidad. Y ahí para eso tenemos Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, donde el Señor habla de la alta responsabilidad que tenemos los cristianos. Bienaventurados, ¿se acuerdan los quiénes? Los pacificadores, bienaventurados. O sea, somos llamados a tener un alto estándar moral, más que el común de la gente, porque somos hijos de Dios. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. ¿Se van dando cuenta? Esto es precisamente lo que estaba ocurriendo con el pueblo allí de Dios, en el reino del norte, tanto, no solo en el norte, sino también estaba pasando en el sur. Ellos se habían quedado con su condición que significaba privilegio para ellos. Somos el pueblo de Dios. Ellos decían, somos el pueblo de Dios, pero habían olvidado la parte de responsabilidad que implicaba frente a Dios, frente a su palabra y frente a su prójimo. Se habían olvidado de la responsabilidad que tenían frente a Dios, frente a su palabra, frente al prójimo. Y este principio, hermanos, tiene mucha relevancia en la relación el hombre con Dios. Y permítanme algunos ejemplos que creo que nos invitan a la reflexión. Por ejemplo, el no creyente, aquel que no conoce a Cristo, pero que tiene el privilegio de escuchar la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, de oír el Evangelio, y lo rechaza. Ha tenido el privilegio de oír la palabra de Dios, pero lo ha rechazado. Por favor, tenga esto claro. Si hay alguna persona que está en esa condición, usted tiene hoy día una tremenda responsabilidad ante Dios, porque Dios le ha dado el privilegio de oír el Evangelio. Y si lo ha rechazado hasta hoy, es merecedor del juicio de Dios. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Al que Dios le ha dado habilidades, le ha dado dones, y en vez de ponerlos al servicio del Señor, los utiliza egoístamente. Bueno, el Señor bendiga a nuestro hermano Nelson, ¿cierto? No cualquiera se atreve a los 50 y tantos años a enfrentarse a más ni nada menos que al violín. Ni a mí me salen los sonidos en el violín. Porque no cualquiera tiene la habilidad de poder hacerlo. El esfuerzo y la tenacidad. Lo más importante, y lo dijo el hermano Alexis, es que él lo está haciendo y su empeño no es para ser el segundo André Rieu, ¿cierto? Aquí en Chile, ¿ya? No quiere llegar a ser André Rieu ni estar en el Movistar Arena. El hermano Nelson, su empeño es glorificar al Señor. Pero ¿qué hay de aquellos que el Señor les entrega dones, talentos, y no los está colocando al servicio de la obra del Señor? Que cuando se les dice, podría ser esto, no, que lo haga otro. Pensemos en eso. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. ¿Cuántas veces, verdad, escuchamos a veces los que somos músicos, hay hermanos que dicen, oye, a mí me encantaría aprender a tocar. ¿Cuánta gente anhela aprender a tocar un instrumento? Y a los que el Señor nos ha dado la bendición de tener esta habilidad de poder tocar un instrumento, a veces no lo queremos hacer. ¿O somos flojos para ello? ¿O para cantar, si el Señor nos ha dado una excelente voz? Y somos irresponsables en cumplir nuestra misión, nuestro ministerio que el Señor nos ha entregado. O las capacidades que el Señor nos haya entregado dentro de la iglesia. Y no las ponemos al servicio del Señor, sino que las ponemos a nuestro propio beneficio, para beneficiarnos nosotros y no ser de bendición para la obra del Señor. Al que Dios ha dado recursos, y me refiero ahora hablando de los temas económicos, el Señor a todos nos da recursos, a unos más y a otros menos. Pero el Señor a todos nos da, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando los utilizamos egoístamente? Solo para nuestro deleite, solo para nuestro beneficio, ignorando las necesidades a veces del prójimo o de la obra de Dios. Al que conoce la palabra, al que sabe la voluntad de Dios, cómo debe o cómo no debe actuar en determinadas áreas de su vida,
sin embargo, voluntariamente ignora el consejo bíblico, a pesar de que conoce la palabra de Dios y conoce lo que el Señor está diciendo, pero lo ignora. ¿Y qué hablar del desarrollo de la vida diaria de la iglesia, de una iglesia local, por ejemplo? Hermanos, en vez de preocuparnos a lo mejor por la batalla a favor de la sana doctrina, de la denuncia del pecado que debemos hacer como cristianos y que debemos mantenernos firmes en la fe, muchas veces hay iglesias que están más preocupadas y más atentos de lo que hacen otras iglesias o de lo que no hacen, ¿verdad? Están preocupados a ciertos detalles o a ciertas costumbres, que en vez de estar preocupados en la forma en que nos conducimos, cómo conducimos nuestras propias vidas o cómo estamos cuidando, ¿verdad? El fortalecimiento, la eficacia de la palabra de Dios en nuestra propia congregación. Y en última instancia, debemos recordar que cada cual dará cuenta a Dios conforme a lo que el Señor nos haya entregado, ¿no? Al grado de fidelidad que haya mostrado, que nosotros hayamos mostrado de lo mismo, ¿verdad? Nuestra responsabilidad como cristianos, queridos hermanos, o como iglesia local también, no consiste en juzgar lo que hacen o dejan de hacer los demás. No, queridos hermanos, sino en andar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que hemos recibido de la palabra de Dios y ser fieles en ello, en cumplir la voluntad de Dios. Y es por todo esto que tendremos que dar cuenta un día al Señor, los cristianos. Volviendo a Amós, el juicio era totalmente inevitable para el pueblo de Israel, para el reino del norte. Como el juicio era inevitable, ¿cierto? El profeta trata de alguna manera de hacer reflexionar a Israel, que ellos se den cuenta que todo efecto tiene una causa. Que se den cuenta, es decir, que el juicio anunciado de Dios no es un capricho de Dios. Que lo que se está comunicando al pueblo no es porque Dios es un Dios caprichoso y se le ocurrió simplemente, ¿verdad?, castigar y traer juicio al pueblo. No, no es que Dios le gusta hacer sufrir a los suyos, tampoco, sino que es la consecuencia lógica de la vida, ¿verdad?, que ellos habían escogido. Y esto es lo que justamente hace a través de los siguientes versículos, porque aquí Amós usa una serie de preguntas retóricas, es decir, donde la respuesta está implícita en la pregunta. Y la respuesta a cada una de estas preguntas es no. Así de simple, le anticipo al tiro la respuesta a cada una de estas preguntas. Cada una de estas preguntas retóricas que hace Amós, la respuesta es no. Y veamos algunas, ¿les parece? ¿Andarán dos juntos? Versículo 3. Si no estuvieren de concierto. Este versículo nosotros lo aplicamos a diferentes situaciones, ¿verdad? Como lo son cuando entablamos una relación con una persona con vías, por ejemplo, al matrimonio y directamente un matrimonio de una persona creyente y un no creyente. ¿Ah? Pero también debemos aplicarlo porque a veces queremos aplicarlo solamente donde nos conviene. Pero hermanos, esta pregunta retórica es para muchas cosas. Tiene que ver, por ejemplo, con negocios, asociaciones que hacemos a veces con no creyentes, ¿verdad? O vinculaciones con organismos que podrían llevarnos al ecumenismo o a cosas, ¿verdad?, que nos podrían llevar a apartarnos de la fe. Andarán dos juntos si no estuvieran de concierto, si no están de acuerdo, si no están en un mismo sentir, en una misma fe, en un mismo propósito. Entonces ahora Israel debía aplicarlo a su situación. Es decir, ¿podía Dios seguir caminando con ellos? El mensaje de juicio que previamente habían ellos oído, ¿cierto? Bueno, la respuesta era simplemente no. No pueden. Ustedes no pueden seguir viviendo de la manera que están viviendo. ¿Por qué razón? Porque ya no había acuerdo.
Ellos habían abrazado un camino de pecado que hacía imposible la compañía y el favor de Dios. Era imposible. La causa, si Dios va a juzgar a Israel, es porque Israel se ha apartado de Dios. Luego hace lo siguiente, dice el versículo 4, ¿bramará el león en el monte sin hacer presa? ¿Dará el leoncillo su bramido desde su morada si no prendiere o si no tuviere una presa? ¿Eso significa? O sea, hermanos, aquí hay algo claro. Si Dios anuncia juicio, es decir, si el león ruge, eso quiere decir, ¿ya? Para que entendamos, es porque hay un motivo. El león no ruge cuando no huele su presa, cuando no sabe que hay una presa cerca. El león va a estar durmiendo, va a estar echado, no va, pero cuando sabe que hay una presa y la tiene más o menos cerca, el león va a rugir. ¿Ah? ¿Cierto? Y ese motivo, representado aquí por la presa, se llama el pecado sin juzgar de Israel. El Señor, hermanos, yo ya lo dije, no se deleita en el sufrimiento de sus hijos, ni de los hombres en general, no. Dios no es un Dios caprichoso, no, hermanos. Si actúa Dios, es porque hay motivos para ello. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Y muchas veces tendemos a culpar a Dios o a endosarle ciertas responsabilidades. Hermanos, cuando Dios enjuicia, cuando Dios aplica su disciplina, su castigo, es porque hay motivos para ello. Y los responsables somos nosotros, no Dios. Bueno, el efecto de esto, si Dios brama, ¿cierto? ¿Ah? O sea, habla, advierte, es porque el juicio ya está decidido y es inminente, ¿verdad? El leoncillo no va a bramar si no tiene ninguna presa. A eso se refiere. El juicio ya estaba, el Señor estaba advirtiendo porque el juicio era inminente. ¿Ya? Luego dice, ¿caerá el ave en el lazo en la tierra sin haber armador? ¿Alzarás el lazo de la tierra si no se ha aprendido algo? Versículo 5. Voy a parafrasear un poco este versículo para entenderlo. Si un pájaro cae al suelo, si un pajarito cae al suelo, es porque había una trampa. Y si la trampa en el suelo salta, es porque algo ha atrapado. Eso es un poco lo que está tratando de decir aquí, ¿cierto? Ahora la pregunta, fíjense que aquí se enfoca desde la perspectiva de la víctima, ¿cierto? Y no del cazador, porque antes el Señor está hablando del león, el que caza, ahora está hablando del pajarillo, de la víctima, ¿cierto? De la trampa. Si el juicio de Dios hace caer al pueblo o les alcanza, esto es porque su comportamiento los ha llevado o ha provocado esto. Eso es lo que está diciendo. Si el juicio de Dios hace caer al pueblo o les alcanza el juicio de Dios, esto es porque con su comportamiento ellos lo han provocado. Y eso tenemos que considerarlo. Ellos han tomado, y el pueblo de Israel había tomado el camino de pecado, de rebeldía. Esta actitud, ¿verdad?, naturalmente tenía e iba a tener sus tristes consecuencias. ¿Cierto? El juicio tiene un propósito divino, y eso debemos entenderlo, de atrapar el pecado y la injusticia, de terminar con aquello. Dios necesitaba terminar con todo aquello en el pueblo de Israel. Y luego pasamos a los versículos siguientes. El versículo 6 también habla un poco de la trompeta. ¿Quién no se va a inmutar cuando la trompeta hace la alerta de voz? Nadie va a estar indiferente. Es decir, Dios no va a hacer las cosas solapadamente. Dios va a anunciar. Y aquí pasa a lo que sigue, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. El versículo 7. Dios jamás en su palabra nos muestra que haya hecho algo sin haber advertido previamente. Por eso es que, hermanos, a mayor privilegio, vuelvo a insistir, mayor responsabilidad. ¿Puede un creyente decir, es que yo no sabía que esto no se hacía? El Señor ha advertido todo lo que necesitamos saber en su palabra. Su palabra es suficiente. Ahí tenemos todo. Es que yo no sabía. Es que Dios a mí nunca me dijo. Dios
¿verdad? Advierte. ¿Y qué es lo que creo que hacemos también los padres con nuestros hijos, verdad? El hijo no comete algo y vamos y lo disciplinamos inmediatamente. Debemos aprender de la palabra de Dios. Dios siempre advirtió al pueblo de Israel. Los juicios siempre fueron con advertencia y con tiempo suficiente para que existiera la posibilidad de que el pueblo se volviera su rostro a Dios. Si mi pueblo, ¿se acuerdan? Se humillare y volviera su rostro. ¿Ah? El deseo del corazón de Dios. Por eso es que Él advierte con antelación, con anticipación. Siempre está preocupado de advertir y lo estaba haciendo ahora por medio del profeta Amós. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia, no solo el profeta Amós. Recordarán ustedes el caso de Noé. ¿Acaso Dios no advirtió al pueblo de aquella época que venía un diluvio? ¿No lo hizo? Lo hizo por medio de Noé. ¿Acaso no le dio a conocer a Abraham los propósitos y compartió con él lo que iba a suceder, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? Dios nunca hace las cosas. E incluso, ¿se acuerdan que trató de interceder Abraham allí? Y si hubieran 10, y si hubieran, ¿se acuerdan? Y si hubieran 5, aún así, trató de arreglar la situación Abraham. Hermanos, Dios siempre advierte previamente. No nos olvidemos de eso, para que no nos escudemos en decir, es que yo no sabía, es que Dios a mí nunca me lo dijo. ¿Ah? El hecho de que Dios haya revelado su propósito de juicio a su siervo Amós, al profeta, y al pueblo, ¿verdad? Indica al menos dos cosas. Primero, por un lado, la certeza y la inminencia del castigo, o sea, el requisito se ha cumplido. Ustedes deben darse por enterados, solo falta la ejecución de la sentencia. ¿Les parece conocido eso? Cuando uno va ante el juez, ¿cierto? Y se le lee la sentencia. ¿Ah? Dese por enterado. ¿Ah? Y por otro lado, hermanos, no podemos dejar de lado esto, porque Dios no tampoco lo podemos pintar solamente como un Dios de esta manera justo, porque Dios es justo, por supuesto, pero no podemos apartar la misericordia de Dios, porque Dios también es un Dios misericordioso. Y su palabra dice que si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros ya, como decía mi profesor, el pastor Juan Berli, estaríamos hechos chicharrones, ¿cierto? Si no fuera por las misericordias de Dios, ya seríamos consumidos, ¿cierto? Hermanos, por otro lado, se pone de manifiesto justamente aquí la misericordia de Dios para con ellos, porque Dios con antelación está usando al profeta Amós para advertirles. Les está diciendo, esto viene, así que por favor está la posibilidad de que ustedes puedan evitarlo, se arrepientan en sus corazones, aún, ¿verdad? Existe la posibilidad, pero lamentablemente el corazón de los israelitas estuvo y estaba demasiado endurecido para oír las palabras del profeta, lamentablemente. Ahora, el profeta, miremoslo de este otro lado, parámonos en Amós. Amós tiene el privilegio de tener la noticia, la extra, ¿cierto? ¿Ah? La noticia que el resto no tiene. Israel va a ser juzgado, este pueblo va a ser llevado a Mesopotamia, ¿cierto? ¿Ah? Tiene la noticia, ¿cómo le llaman cuando se tiene la noticia exclusiva? ¿Ah? La exclusiva, ¿cierto? ¿Ah? La primicia, esa es la palabra, ¿cierto? La primicia. Amós tiene la primicia, él la sabe, el resto no la sabe. Bien, pero hermanos, esto no le hacía a Amós, este privilegio de Amós no lo hacía aprovecharse de esta situación, ¿verdad? Sino que ahora en Amós le recae el peso, la responsabilidad de ¿qué? De comunicar esto. Porque Amós tenía dos posibilidades. Oh, esto es terrible, ¿no? Si la gente se entera, imagínense qué me pueden hacer si yo voy para allá y vengo con esto. Capaz que me maten. Y no estoy para eso. Así que Amós tenía la posibilidad de, habiéndose dado cuenta de la envergadura de la noticia y cómo iba a afectar a Israel, no, mejor me voy para la casa, me quedo tranquilo y no me meto en problemas porque yo... O bien, tener que cumplir la responsabilidad que implica el privilegio
que era de ir y comunicar y arriesgarse a lo que viniera como respuesta, ¿verdad? No todos los profetas fueron bien, bueno, casi ningún profeta ningún profeta fue bien recibido y otros la pasaron más mal que Amós. ¿Ah? Hay otros profetas que tuvieron que salir arrancando, huyendo, ¿verdad? Por dar las noticias, por asumir la responsabilidad del privilegio de tener la palabra de Dios para anunciarla al pueblo. Hermanos, el profeta Amós tiene el privilegio de conocer el plan de Dios, pero por lo tanto también tenía la responsabilidad de comunicarlo. Bramando el león, dice el versículo 8, ¿quién no temerá? Hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? La voz de Dios, hermanos, es ineludible. El profeta, por lo tanto, no tiene opción. Estamos parados ahora en Amós, ¿cierto? No tiene opción. Tiene el privilegio de conocer la palabra de Dios, lo que se viene, pero no tiene opción. Él debe hablar. El mensaje no tiene el privilegio de callar la verdad. Hermanos, el mensaje no tiene el privilegio de callar la verdad. Es nuestra responsabilidad. Usted y yo hoy día, siglo XXI, 2025, somos el Amós para el pueblo que está allá afuera. Y no podemos callar. La gente necesita, que está a nuestro alrededor, necesita saber que están condenados por la eternidad si no se acercan al Señor. Que si no ponen su fe en Cristo, no pueden tener salvación ni vida eterna. Que Dios sí es real. Y si el cielo es tan real, lo es también el infierno. Y no importa que se burlen, y no importa que recibamos todas las cosas que se reciben, incomprensiones, burlas o ataques o lo que sea, por hablar la verdad del Evangelio. Pero yo pregunto, ¿cuántos Amós hay en el día de hoy? ¿Cuántos están dispuestos a asumir la responsabilidad del privilegio? Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser guiados por el Espíritu Santo, de disfrutar de la iluminación del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo nos ilumine y nos hace entender su palabra. ¿Y qué estamos haciendo con la responsabilidad que tenemos? Porque no todos, allá afuera, el mundo no tiene esto, no puede entender la palabra de Dios. ¿Cómo oirán, dice el apóstol Pablo, si no hay? ¿Cómo van a oír si no hay Amós dispuestos a asumir la responsabilidad y proclamar esta palabra? Hermanos, el Señor no quiere que llevemos al mundo afuera ni cagüines, ni cosas por el estilo. Quiere que llevemos al mundo la palabra, su palabra. Nuestro lema como iglesia, ¿cuál es? Juan capítulo 17, versículo 3. Que te conozcan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Que conozcan al Señor. Pero ¿cómo le van a conocer si nosotros no estamos dispuestos a proclamar la verdad del Evangelio a los que no conocen al Señor? ¿Cómo le van a conocer? Si no abrimos las puertas de nuestro hogar para que nuestros vecinos conozcan al Señor, si no abrimos nuestra boca para hablar a otros, si no abrimos los espacios, ¿verdad?, en el trabajo o en el lugar donde estamos estudiando o donde nos desenvolvemos para que otros conozcan al Señor, si cerramos nuestra boca, si por miedo, cuando nos preguntan algo respecto del Evangelio, mejor nos callamos. No, es que esa respuesta el pastor la puede contestar. No, hermanos, el llamado no fue a los pastores exclusivamente, el llamado es a todos, más a todos los que le recibieron, el Señor les ha dado el privilegio, permítanme por un rato cambiar la palabra poder por privilegio, de ser llamados hijos de Dios. Y si tenemos este privilegio, tenemos la responsabilidad. No se endosa a una sola persona. Hermanos, miren, sigamos analizando, porque avancemos en el resto de los versículos que vienen. Aquí hay una cosa que la verdad que mientras lo estudiaba da pena, hermanos. Da pena lo que sucede después. Porque del versículo 9 en adelante, Dios llama a testigos, pero testigos paganos. Llama a Azoto, que es Asdod. Asdod era una de las principales ciudades filisteas.
Filistea tenía 5 ciudades y dentro de las 5, una de las principales era Azoto o Asdod también, como se le conoce también a esta ciudad filistea. Y también a Egipto. ¿Para qué? Para que vean, para que miren la anarquía, vean la opresión y los disturbios que hay dentro de Samaria, dentro de la capital, del que era el pueblo escogido de Dios. Vean, es como que hoy día, y lo voy a decir en buen chileno y sin anestesia, es como que invitemos hoy día a los vecinos, vengan y vean los conflictos que tenemos nosotros aquí dentro de la iglesia. Es como si dijera, vean y vean cómo esto otro, vean que el pastor no ama a este hermano está enojado con este otro hermano, esta hermana no quiere sentarse junto a la hermana que está allá. Vean, ¿qué les parecería si invitáramos a los vecinos a que vengan y vean esas cosas? No estoy diciendo que eso suceda, estoy poniendo un ejemplo, pero era lo que Dios está diciendo aquí, en estos pasajes. Hermanos, vergüenza pública. Qué terrible cuando el pueblo de Dios se comporta peor que las naciones que no lo conocen. Es decir, dense cuenta, ustedes le estaba diciendo al reino del norte, ustedes se están comportando peor que los egipcios, peor que los filisteos. Eso le estaba diciendo. Y eso de alguna manera Dios le estaba diciendo, eso es una traición al privilegio. Hermanos, qué terrible, qué triste cuando nuestro testimonio hoy día como cristianos no es el que deberíamos tener frente a las personas del mundo. ¿Cómo hoy día el mundo nos conoce? ¿Cómo está hablando de nosotros? ¿Honran al Señor cuando ven nuestros actos, nuestras palabras y nuestro comportamiento afuera? ¿O el Señor no está siendo honrado cuando el mundo ve nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, lo que hacemos y lo que decimos? Hermanos, ¿y cuál es el espectáculo que verán en esos lugares? Y lo dice más adelante, las muchas opresiones y las violencias en medio de ellas. Empieza a mencionar aquellas cosas. Es decir, cómo los poderosos de Israel, es decir, los gobernantes, la corte, los altos funcionarios, los ricos comerciantes, en su ambición por acumular riquezas y por amor al lujo y al placer, porque al final nos habla un poco por qué digo del lujo, abusaban del pueblo y en especial ellos hacían violencia a los pobres. Era lo que estaba diciendo aquí. Pero estos, a su vez, los pobres, como respuesta, habían generado un clima de amargura, de odio, de deseo de venganza, de violencia, y las consecuencias de la avaricia, ¿verdad?, estaban, ¿verdad?, en su estado más puro, hermanos. Miren, cuando digo esto y cuando yo leía y decía cómo se puede explicar esto, hermanos, qué actual resulta todo esto, ¿verdad? Lo que acabo de decir es como si estuviéramos describiendo lo que pasa hoy día en nuestra sociedad. Eso es lo interesante y lo maravilloso de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es vigente. Porque nos muestra tal como somos y tal como es el hombre. Parece que nosotros hoy día estuviéramos describiendo, ¿cierto?, con esto la situación que se vive en muchos lugares del mundo, pero también situaciones concretas dentro de nuestro, por ejemplo, dentro de nuestro propio país, ¿cierto? En distintas áreas, en las relaciones de trabajadores, por ejemplo, empresarios, no sé, de qué más, de el comportamiento de muchas sectas o de grupos religiosos, en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, ¿verdad? En todo ello vemos cómo existe, cómo algunos, aprovechando los privilegios, abusan de ellos y no asumen la responsabilidad. En todo orden de cosas. Y nos quejamos, ¿cierto? Nos quejamos de los que están en eminencia y de los que están en el gobierno que teniendo ciertos privilegios abusan de aquello. No estoy entrando en política, estoy hablando de las cosas que son concretas. Y nos quejamos, ¿cierto? Pero hay países, ¿cierto?, donde la gente ni siquiera tiene un buen transporte público. Nosotros gozamos de un sistema donde usted con una tarjetita se mueve para todos lados. Y teniendo el privilegio
la bendición de tener este sistema cómodo de transporte hasta con aire acondicionado en las micros, ¿cierto? Que a veces funcionan, que a veces no funcionan algunas, pero hasta tiene para enchufarse ahí, cargar su celular, ¿cierto? Todas esas cosas, no es la micro del hermano Nelson, sí, pero le van a cambiar micro, así que no se preocupe, está contento porque le van a cambiar micro, le van a poner de estas nuevas, ¿cierto? Sin embargo, abusamos de los privilegios y saltamos el torniquete, ¿cierto? En todo orden de cosas, en todo orden de cosas. ¿Y saben por qué digo esto? Porque aquí el Señor empieza a criticar a Israel. Y de los versículos 10 al 12, no los voy a leer todos, pero solamente el 10. Y no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiñas y despojos en sus palacios. No saben hacer lo verdadero, lo correcto, lo honesto, lo bueno. Una acusación que produce, yo diría, escalofríos, hermanos, y teniendo en cuenta que no se trata de un pueblo pagano. No estoy hablando de Egipto, ni de un pueblo filisteo, ni de una ciudad filistea. Estoy hablando del pueblo de Dios. No saben hacer lo correcto, no saben hacer lo honesto, no saben hacer lo bueno. ¿Qué más podíamos esperar de los demás? Estamos en el fondo ante un pueblo que decía honrar a Dios y sin embargo había perdido toda la capacidad de discernir equilibradamente y con sabiduría, porque estaban haciendo lo que querían. Llegaron a un punto donde ni siquiera podían distinguir la verdad de la mentira, lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, lo sano de lo dañino, el placer inmediato de la verdadera felicidad, el egoísmo del verdadero amor. Y todo esto, ¿de dónde provenía esta incapacidad? De haber abandonado a Dios y a su palabra. De haber abandonado a Dios y a su palabra. Hermanos, esta frase, no saben hacer lo recto, es una dramática descripción de lo que ocurre cuando una sociedad, por ejemplo, excluye el verdadero conocimiento de Dios de la vida de sus ciudadanos. ¿No es acaso lo que está pasando en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país? ¿Cómo la sociedad está tratando de sacar a Dios del medio? Y estamos viendo las consecuencias. Cada vez vivimos en una ciudad más violenta, ¿cierto? Más indiferente. Y cada vez nos vamos volviendo más individualistas. Que levante la mano el que nunca disfrutó un año nuevo donde los vecinos se metían todos los vecinos a su casa y usted andaba metido en toda la casa de los vecinos. ¿Sí o no? Dijo, amén, hermano Nelson. Sí, ¿verdad? Nosotros teníamos el culto y cuando llegábamos a la casa, todos los vecinos éramos a la última casa que nos habían saludado. Y cuando llegábamos nosotros, era el desfile de los vecinos saludándonos y uno entraba y se saludaba. Yo le pregunto ahora, ¿con cuántos vecinos usted se saluda para el año nuevo? Si es que con el vecino al lado, ¿sí o no? Cuando en una sociedad se va apartando a Dios, el temor de Dios, ¿verdad? Va sucediendo lo que va sucediendo y lo que estamos viviendo hoy día. Una sociedad indiferente, una sociedad violenta, una sociedad totalmente alejada de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Por eso, hermanos, esta expresión no saben hacer lo recto es también una solemne advertencia para nosotros los creyentes hoy día, para quienes somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, no es difícil darse cuenta cuando muchos viven a veces llamando la voluntad de Dios a lo que claramente son intereses carnales y personales. Hermanos, como dijimos antes, a veces también, lamentablemente, dentro del pueblo de Dios hay personas que no están discerniendo de lo malo ni lo bueno, porque se han alejado de Dios y su palabra. Qué triste ver congregaciones que hoy día se están apartando de aquello. Qué triste. Y la pregunta es, ¿cómo llegaron a esa situación? Y la respuesta es sencilla, ¿cierto? ¿Cómo estos creyentes pueden llegar a esa situación? La respuesta es la misma. Por la misma forma en que llegó el pueblo de Israel. Se alejaron de Dios y se alejaron de su palabra. Cuando el creyente se aparta de la comunión con Dios y se aparta de la palabra de Dios, buscando en ella la dependencia, el entendimiento y la comprensión y la dirección para su vida,
es por cómo llega a estas situaciones. Porque ella debe ser nuestra regla de fe y práctica, ¿o no? Claro que sí, hermanos. Y por lo tanto, volviendo ahora a Israel, la situación para ellos ya era inevitable. De los pasajes 13 al 15, ya la situación, Dios jura por sí mismo que castigará esas transgresiones. De hecho, fíjense ahí en el versículo 14, habla del altar de Betel, ¿ya? La religión vacía de Israel, yo lo dije al principio, una religión vacía, ¿por qué? Porque estaba centrada en sus altares idolátricos. Ellos tenían altares idolátricos donde celebraban a sus dioses, que no era el Dios, el único y Dios verdadero. Tenían altares y allí hacían y vivían una religión vacía, donde Dios no era el centro de todo. Es decir, una falsa adoración, hermanos. Y una falsa adoración, yo diría, es el peor abuso del privilegio. Decir que estamos adorando a Dios cuando no lo estamos haciendo. ¿Usted realmente viene con un verdadero deseo y sentido real cuando viene al templo, viene a adorar a Dios? No me responda a mí ni diga amén. Respóndase usted mismo. Porque si realmente viene de esa manera, usted no va a salir hoy día ni pelando al predicador, ¿verdad? Ni pelando al pastor, mira el mensaje que se mandó el pastor, ni va a salir preocupándose de esto, te fijaste de esto y todo, que no me gustó esto, mira el hermano se pifió en un fa, o se equivocó el hermano Nelson, se comió una nota. Usted va a volver feliz a su hogar de haber sido alimentado por la palabra de Dios y haber sido aconsejado, advertido, o a lo mejor también amonestado por la palabra de Dios. Cuando yo voy al templo a adorar a Dios, voy a entregar una verdadera adoración. Yo no debería volver vacío mi hogar. Si usted vuelve vacío, no es culpa ni del predicador, ni del hermano que no tocó el himno ad hoc a eso, ni esto otro. Es porque, si volvimos así, es porque veníamos en realidad preocupados de cualquier otra cosa, menos de estar atentos a la palabra de Dios. Y ellos estaban viviendo una falsa adoración. Y heriré la casa, y con esto termino, versículo 15, heriré la casa de invierno con la casa del verano y la casa de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Hermano, ¿cómo tiene que haber llorado esta gente, verdad? Al ver sus mansiones, porque aquí está hablando de mansiones, destruidas, sus tesoros saqueados, porque eso fue lo que pasó finalmente cuando vino este imperio y arrasó con todo ello. Casi los hizo desaparecer. ¿Cierto? Todo era su vida, porque para los israelitas del norte, todas estas posesiones era su vida, era su todo. No olvidemos, hermanos, que toda abundancia que ha sido acumulada en base a la injusticia, ¿sí es verdad?, no trae buenas consecuencias. Todo será destruido por parte del juicio de Dios. Eso era lo que iba a pasar, hermanos. Este texto puede servirnos a nosotros realmente para reflexionar brevemente acerca de la relación que nosotros debe haber y que debemos tener como cristianos con lo que son también las posesiones materiales. No podemos desconocer que estamos en un mundo tremendamente consumistas. Y yo lo he repetido otras veces, vivimos en una sociedad, la sociedad chilena es una sociedad que se mueve bajo este concepto. Valemos por lo que tenemos y no por lo que somos. ¿Sí o no? Porque si usted tiene un buen auto, si usted vive en un buen barrio, si usted tiene esto o ha aspirado a esto y esto otro, tiene esto, y si en sus estudios ha logrado esto otro, usted es una persona importante. Y si no, es del pueblo nomás. ¿Sí o no? Esa es la realidad de nuestra sociedad. ¿Para qué lo vamos a ocultar? Esa es la sociedad. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros a lo mejor estamos imbuidos en ese mismo pensamiento, en esa misma filosofía, en ese mismo afán? Hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a trabajar, a hacerlo con diligencia, a proveer para las necesidades económicas personales, claro que sí, y de nuestra familia, por supuesto que sí. Es más, tampoco la palabra de Dios prohíbe que un hijo de Dios sea un empresario exitoso. En ninguna parte dice la Biblia que un cristiano no puede ser un empresario exitoso, por ejemplo. Emprender en el mundo buenos negocios, aportar, ¿verdad?, que llegue a lo mejor a tener diferentes empresas o que gane mucho dinero. El Señor no habla en contra de eso. Sin embargo, sí,
nos impone una serie de condiciones que no podemos ignorar, ¿verdad? Y que tienen que ver con el privilegio que tenemos como hijos de Dios. No debemos permitir primero que el trabajo o los negocios sean más importantes que el Señor. Eso es lo primero. Jamás. Y por encima de estas cosas debe estar la adoración y el servicio al Señor. Que lo que busquemos hacer sea para la gloria del Señor y no para la gloria de nuestros bolsillos. No, hermanos. Proverbios 10:16 dice: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. La obra del justo es para vida, es para bendición. Vida es tan distinto de muerte. Entonces, debiéramos alejarnos, por lo tanto, de todo trabajo que promueva el vicio o la degradación de las personas y de la sociedad, ¿cierto? Lo hermoso, lo ideal sería que nuestro trabajo, además de promover, ¿cierto?, las cosas buenas, ¿cierto?, promueva el bien de nuestro prójimo y el bien de la sociedad. Es interesante, hermanos, ver la historia, y no lo digo en razón, y no se tome de otra manera, y voy a dar argumentos históricos también, porque en esto la palabra de Dios tiene mucho que decir, porque cuando el fiel prospera, bendice. Bendice. Y fíjense ustedes se acordarán de, en Francia, la matanza de San Bartolomé, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes? Eso fue en agosto. Muchos cristianos murieron a manos, ¿verdad?, de los católicos, que obviamente no los querían ahí. Eso en la historia, y lo pueden leer en la historia universal. ¿Y saben quiénes murieron? Eran los hugonotes. ¿Y quiénes eran los hugonotes? Eran los cristianos que vivían en Francia. ¿Y a qué se dedicaban los hugonotes? Primero, ¿qué clase social eran los hugonotes? Era la clase social media de la sociedad francesa. No era ni la realeza, ni eran los pobres. ¿Por qué era una clase social cuando en aquella época en la mayoría de los reinos no había clase social media? Porque ellos eran cristianos y porque el trabajo dignifica a las personas. ¿Y qué hizo esta gente? Empezó a trabajar y empezó a progresar y bendecir a su pueblo. Entonces, ¿quiénes eran los hugonotes? Eran empresarios. En Francia estaban los hugonotes expertos en relojería. Y la historia nos dice que muchas familias hugonotes que se dedicaban a la relojería, cuando vino la matanza, huyeron a Suiza. ¿De dónde vienen los buenos relojes? Otros huyeron a la zona de Alemania. Los que entendían de la mecánica, los que entendían de todo lo que era la maquinaria. ¿De dónde vienen las buenas máquinas? ¿Cuándo se le va a echar a usted a perder un Mercedes-Benz? ¿Cierto? Hermanos, y después, ¿qué pasa esto? La historia muestra que esos pueblos, porque Suiza era un villorrio, todos esos pueblos donde huyeron los hugonotes se transformaron en grandes ciudades, en ciudades importantes, que terminaron transformándose en países que hoy día se conocen como países del primer mundo. Porque cuando el cristiano es fiel al Señor y hace las cosas para la gloria del Señor, no va a ser egoísta y va a bendecir no solo a los suyos, sino que su trabajo va a ser de bendición para otros. Y eso es lo que tenemos que hacer, que lo que hacemos sea de bendición para otros, no egoístamente. No solo debe ser un trabajo de buena reputación, sino además el dinero debe ganarse de manera honesta, como lo dice Proverbios 20:17. Por ejemplo, no falsificando información que muchos hacen, usando artimañas a lo mejor contables, no sé. Proverbios 1:12-22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad su contentamiento. No defraudando, ¿verdad?, los pesos ni las medidas, no falsificar y arreglar la balanza, ¿cierto? Proverbios 11:1 dice: el peso falso, abominación es a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. No sobornando, ¿verdad?, no haciendo sobornos. Los chilenos somos buenos y si arreglamos, y si nos arreglamos, Hermanos, Proverbios 22:16 dice: el que oprime al pobre para aumentarse, el impío toma dádiva del seno para pervertir las sendas del derecho. Eso es el soborno. Y no pagando, para los que, no sé, aquí los que pagan sueldos, no pagando sueldos inadecuados a sus empleados, también. Proverbios 22:16, el que oprime al pobre
para aumentarse él, y que da al rico, ciertamente, no se olvide, será pobre. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hermanos, yo he hablado en términos de lo que pasaba con Israel y qué pasaba y qué pasa con nosotros hoy día. Ahora quiero llevarles, y para terminar, en lo siguiente. Como iglesia, como creyentes, tenemos un privilegio mayor que el de Israel. Somos herederos de este nuevo pacto a través de Cristo. Miren, somos el cuerpo de Cristo. Y Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, que somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos gente santa, un pueblo adquirido. ¿De qué está hablando aquí? De privilegios. Y ahora, ¿qué pasa a decir Pedro? La responsabilidad que tienen los que tienen este privilegio. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, además tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos advierte y que nos ayuda a no caer en tentación, a no hacer cosas que no corresponden, y cuando a lo mejor caemos, el Espíritu Santo ahí nos impele y nos llama la atención y nos contriñe y nos saca de ahí para poder volver a retomar la senda y seguir adelante, hermanos. Tenemos acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Tenemos tantos privilegios. Nuestra mayor, por lo tanto, responsabilidad. Este privilegio exige un estándar de vida aún más alto. Y repito lo que el mismo Señor dice ahí en Lucas 12:48. Aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Tenemos una responsabilidad personal. Vivir en santidad. No conformándonos con este mundo. Somos llamados a eso, hermanos. No podemos ser como el mundo. No podemos estar mezclándonos, haciendo un sincretismo con el mundo. No somos llamados a eso. Somos llamados a ser gente santa, gente apartada. No a conformarnos con el mundo. No a hacer lo que hace el mundo. No. No podemos vivir como el mundo, esperando resultados diferentes. No. No esperemos que el Señor nos bendiga si queremos seguir viviendo como el mundo. Tenemos además también una responsabilidad social, manifestar el carácter de Dios a través de la justicia, de la misericordia, de la humildad también. En un mundo tan orgulloso, en un mundo tan vanidoso, en un mundo tan violento, tenemos que nosotros ser los pacificadores, ¿cierto? No los causantes de los problemas. Tenemos que ser humildes. Tenemos que mostrar eso. Miqueas 6, oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pida de ti Jehová? Solamente hacer juicio y amar, ¿qué cosa? Misericordia, y humillarte para andar con tu Dios. Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Tenemos, por lo tanto, también nosotros, ahora como pueblo de Dios, una responsabilidad congregacional, hermanos. Asegurarnos de que nuestra adoración, es decir, nuestro altar de Betel, sea genuino. Realmente nuestra adoración sea genuina, sea verdadera, no una fachada que encubra hipocresía e injusticia. Hermanos, vengamos al altar a adorar al Señor con un corazón sincero. De eso se agrada al Señor. Cantemos con gozo. Reflexionemos en lo que cantamos. Disfrutemos del culto al Señor. No vivamos una adoración hipócrita al Señor. No importa que los demás nos vean como el más cristiano en el culto. No nos olvidemos que el Señor conoce nuestros corazones. Y no podemos engañarle. Así que con esto termino. No hagamos lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Cómo puede Dios juzgarnos, preocuparnos si somos su pueblo? Hermanos, cuidado. Si somos su pueblo y no estamos a la altura de lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Ya sabemos que el Señor nos va a traer a juicio. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos hoy día es, ¿estamos siendo dignos del privilegio que el Señor nos ha dado? ¿Oramos? Gracias, Dios, por tu palabra y que ella realmente sea una bendición a nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.